hoy saludarlos con gran cariño. Este video es de nuestra catequesis de confirmación. Quiero empezar con un saludo muy especial para todos aquellos que están empezando a seguir esta serie de videos. Hoy vamos a trabajar un tema bien interesante. Quiero que ustedes conozcan el Catecismo de la Iglesia Católica en la edición compendio, que creo que es la más fácil de leer y la que de pronto les puede quedar más cerca, más fácil. Ojalá ustedes en su casa lean el Catecismo de la Iglesia Católica completo, pero este compendio es bastante bueno, muy bueno. Y la verdad pues nos sirve mucho para nuestro propósito de la confirmación. El otro es un poco más pesado, implica más tiempo, más análisis. Este ya viene analizado, es un resumen hecho en forma espectacular, una edición que hizo nuestra Iglesia Católica en el 2005 y de donde estamos tomando nuestras catequesis porque estamos centrados en el tema de la fe, porque la confirmación pues es la confirmación de la fe y es precisamente para volvernos voceros y testigos de la fe. De eso se trata. Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Señor Jesús, te queremos pedir que nos des la gracia y el don del Espíritu Santo. Quiero pedirte, Señor, que hoy nos ilumines para que podamos conocerte y amarte más, para que podamos creer cada vez más en ti, para que tu amor y tu misericordia sea la que nos acompañe siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a entonces entrar en materia. Aquí tengo de la página vatican.va, tengo dos ventanas abiertas. Aquí tengo el compendio de la Iglesia Católica y aquí el libro del pueblo de Dios, que es la Biblia. Entonces, ambos son de la página del vatican.va, la página oficial de la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver esta belleza de obra así por encima para luego adentrarnos en la materia que nos corresponde hoy, que es Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Visto que en los videos anteriores hemos visto los temas precedentes. Vamos aquí, este es el Catecismo de la Iglesia Católica, compendio, como pueden ver, fue hecho en el 2005 por la librería oficial de la Iglesia que se llama Librería Editrice Vaticana, ¿no? Significa en español la Librería Editorial Vaticana o Editora Vaticana. Primero que todo viene el motu propio, que es el documento oficial de la Iglesia por el cual se hace este catecismo. La introducción, ustedes lo pueden ver en casa. La página vatican.va pueden poner Catecismo de la Iglesia Católica compendio. Así lo pueden buscar en Google o pueden buscarlo directamente en la página vatican.va. Luego aquí pueden ver toda esta parte, primera parte la profesión de la fe, creo, creemos, el nombre es capaz de Dios, la revelación de Dios, la respuesta del hombre a Dios, todo esto ya lo vimos un poquito en el tema pasado. La profesión de fe cristiana, el credo, y aquí es donde vamos a entrar. Entonces tenemos acá el credo, lo tenemos a la derecha en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, en el que fue, digamos, hecho originalmente los dos credos y luego traducidos a cada idioma. Y acá entonces encontramos el símbolo de los apóstoles. Ahora vamos a ver un poco de esto. Es la versión más corta. Y luego el credo, que se llama el credo niceno-constantinopolitano. Entonces vamos aquí al capítulo primero. Creo en Dios Padre. Sería conveniente, ¿no? Pegarle una leidita por lo menos al más cortico de todos, que es el símbolo de los apóstoles, que es el que normalmente hacemos en la Eucaristía los domingos. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Y ustedes pueden leer el credo niceno-constantinopolitano despacito en su casa. No todo lo hacemos aquí para que ustedes también trabajen allá en la casa. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Los símbolos de la fe. ¿Qué son los símbolos de la fe? Entonces, los símbolos de la fe
también llamados profesiones de fe o credos, eso se llama símbolos de la fe, son fórmulas con que la Iglesia desde sus orígenes ha venido expresando en forma resumida la propia fe y la ha transmitido en un lenguaje común y normativo para sus fieles. ¿Qué significa esto? Pues que si usted me pregunta, alguno que no sea católico me pregunta, ¿ustedes en qué creen? Yo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y le digo el credo. ¿Ustedes creen en imágenes? No, en el credo no dice que creemos en imágenes. ¿Ustedes creen en que la Virgen María es una diosa? No, ahí no dice. ¿Creen en los santos? No, la comunión de los santos sí, pero ¿creemos en qué? En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los santos creemos que son santos, creemos que la Iglesia los ha proclamado santos, pero no creemos que sean dioses. Cuando uno dice creo en algo, pues ya la cosa es más fuerte. ¿Ustedes creen en las campanas? No, no creemos en las campanas. Todo lo que no diga ahí no es, digamos, creo en eso como tal. Lo demás es consecuencia de la fe. Creo en la santidad, claro. Creo que Dios Padre es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que Él es santo, etc. Muy bien. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? O sea, los credos o las formulaciones de la fe más antiguas, los que se llaman los bautismales, es decir, los que se usaban en el bautismo de los cristianos. ¿No? ¿Por qué? Porque el bautismo se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver esto que es Mateo 28, 19. Entonces nos vamos aquí para Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean ustedes qué interesante. Entonces, ¿cómo debemos bautizar? A los niños o a los adultos, a los que se bauticen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad y esta es la orden de nuestro Señor Jesucristo, quien en este texto dice cómo o quién es Dios, dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean ustedes qué belleza. Entonces, las verdades que se profesan allí vienen de este concepto de nuestra fe en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se llama la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? Los símbolos más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano. Ahora vamos a ver por qué. Porque este fue hecho entre dos concilios, entre tres concilios, dos de Nicea en el año 325, bueno, dos concilios, el del 325 en Nicea y el de Constantinopla en el 381. Entre estos dos concilios se arma este credo, que es más largo, más completo, más explicado, y que hoy sigue siendo la fe común, el símbolo de la fe común de las grandes iglesias de Oriente y Occidente, es decir, de ambas iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, consideramos en Oriente y en Occidente. ¿Qué es eso de Oriente y Occidente? Entonces les explico hasta donde yo sé. De Roma para donde está Grecia, o sea, como para la derecha mirando el mapa, y hacia Asia y toda esa parte, eso se llama Oriente. O sea, de Asia, de Roma hacia el Oriente, eso se llama iglesias orientales. Tienen unos ritos diferentes. Por ejemplo, está el rito de los griegos. Los hindúes tienen 5 ritos diferentes. Bueno, también los armenios tienen su propio rito. Los rusos tienen su propio rito y son católicos, pero tienen un rito distinto en la liturgia, tienen un ordenamiento diferente, un derecho canónico diferente. Por ejemplo, allá un señor casado puede ser sacerdote. Aquí de Roma para el otro lado, en Occidente, donde estamos el resto de Europa y América, es distinto. Tenemos el rito que se llama latino para la liturgia, tenemos un código normativo, o sea, de leyes, derecho canónico diferente. Aquí un señor casado puede llegar hasta diácono. Para ser presbítero o para ser obispo, para ser sacerdote, digamos, tiene que ser soltero. Son cosas diferentes. Entonces, hay dos, digamos que la Iglesia Católica no está dividida, sino organizada entre
iglesias de Oriente y iglesias de Occidente, pero es una sola iglesia que se llama la Iglesia Católica, con culturas, mentalidad, ritos, leyes, etcétera, distintos pero no contrarios. Muy bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es la primera frase de esa formulación. Y entonces vamos a ver qué significa. Ya vimos unas partecitas en la semana pasada, en la catequesis pasada, ¿no? Ahora vamos a ver, voy a hacernos unas preguntas a esta frase. ¿Por qué la profesión de fe comienza con creo en Dios? Porque lo más importante de todo es que yo confiese mi fe en Dios. Ustedes pueden ir leyendo, yo los digo en unas palabras más diferentes, más sencillas, pero ustedes pueden leer, paso les pongo la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre, sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Claro. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Bueno, porque así se reveló Él como un Dios uno y único. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe otro Dios. Isaías 45:22. Ese sí lo vamos a ver un poquito acá, porque ahí está lo que se llama parafraseado, es decir, resumido lo que quiere decir. No existe ningún otro Dios. Isaías 45:22. O vamos a ver si está copiado tal cual, porque yo lo veo entre comillas. Vamos a ver. Isaías, siempre Isaías se me pierde. ¿Saben que toda la vida se me ha perdido Isaías? Siempre desde chiquito cuando busco Isaías siempre se me pierde. Pero bueno, ya lo encontré. Ahora vamos a acordarnos 45:22. Isaías 45:22. No sé qué tiene Isaías, siempre se me pierde. Vuélvanse a mí y serán salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Sí ven que sí estaba parafraseado? Vuélvanse a mí y serán salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Marcos 12:29. Vamos a ver qué dice Marcos 12:29. Entonces, vamos a ver, Marcos 12:29. Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Único Señor. Único Señor. Vemos que ya se cambia la palabra Dios por la palabra Señor. Esto es porque los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Para ellos eso está muy mal, pronunciar el nombre de Dios. Entonces reemplazan el nombre Dios, el nombre de Dios, por el nombre Señor. Entonces, en vez de decir Yahvé, dicen Adonai. Cuando ellos están leyendo el Antiguo Testamento y aparece la palabra Yahvé, que son 4 consonantes, en vez de eso dicen Adonai. Si estuviéramos leyendo una Biblia protestante, diría Jehová en vez de Yahvé. Pero entonces los judíos le ponen Señor y con Señor reemplazan todo y todo solucionado. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el único Dios. Entonces, decir que tanto Dios Padre como Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios no hace una división y no hace pensar que son 3 dioses. No, es un solo Dios en 3 personas distintas. Ahora vamos aquí a lo que les acabo de explicar, el nombre con que Dios se revela. Dios se revela al Dios como el Dios vivo. Entonces, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Así está tal cual. Al mismo Moisés Dios le reveló su nombre misterioso. Aquí voy a explicarles. Entonces, yo soy el que soy. Y vean, aquí le pusieron
5 consonantes y no 4, porque la última H pues no se pronuncia, se supone. Es un tema bueno, gramatical. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí pasa que todas las Biblias han traducido yo soy el que soy, porque para traducir correctamente del hebreo al español se pone el verbo ser estar, porque en español existe y en hebreo se supone. En hebreo no existe, se sobreentiende, pero no existe como palabra el verbo ser o estar. Entonces, la traducción literal que haría un hebreo, un judío de la época, no es yo soy el que soy, que así está muy bien traducido, sino quien te habla. Entonces, Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y contesta Yahvé, quien te habla. Eso está veamos, aquí lo vemos. Y ahora vamos aquí al Éxodo 3:14. Vamos a leer un poquito más ampliamente el tema, porque me parece que esto sí es muy importante. Éxodo 3:14. Entonces no lo vamos a leer desde el 14, sino desde antes, ¿no es cierto? Muy bien, desde el 11. Bueno, desde el 9. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. La revelación del nombre divino y la promesa de liberación. Esto no, este es un título, no es parte de la palabra de Dios. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Estamos hablando del nombre de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, según esta traducción argentina. Entonces, un judío haría una traducción más exacta. Soy quien te habla. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Quien te habla me envió a ustedes. Ustedes están leyendo que dice yo soy, pero léanlo quien te habla. ¿Por qué hago énfasis y para qué digo todo esto? Por lo siguiente, aquí hay un énfasis en lo que significa la palabra, el que te habla. Porque miren que en el Génesis el que habla es el que hace el cielo y la tierra. ¿Cómo dice el texto del Génesis? Dijo Dios. Y entonces su palabra es la palabra creadora. La identidad de Dios es el hablar. Por eso le dice los mandamientos, cuando le da los mandamientos al pueblo, le dice, escucha Israel, Shama Israel. Mire lo que la frase siguiente, ahí el versículo siguiente. Continuó diciendo a Moisés, tú hablarás así, tú hablarás así, o sea, irás en mi nombre a los israelitas. ¿Vio? El Señor es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y de Jacob es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y así será invocado en todos los tiempos, en los tiempos futuros. Este es mi nombre, hablarás así. Hablarás así. Yo soy el que te habla y tú hablarás así. ¿No? Mi nombre es el que te habla y hablarás y tú hablarás así. Vean qué interesante. ¿No ven? Me parece esto maravilloso. Muy bien. El nombre inefable significa impronunciable de Dios. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento fue sustituido por la palabra Señor, como lo habíamos visto anteriormente. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús llamado el Señor, que se pronuncia Adonai en hebreo, aparece como el verdadero Dios. ¿Solo Dios es? Ahí está una buena pregunta. Entonces, mientras las criaturas hemos recibido de Dios, o sea, de Él, todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud máxima del ser en toda la perfección. Aquí estamos como hablando de filosofía, lo que es la ontología, el ser. Él es el que es, pero también
como les decía, la traducción más exacta podría ser, Él es el que habla. ¿Ven? El que habla, así sería en hebreo. Pero en español está correctísimo decir el que es. Sin origen, sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino, quien te habla. Yo soy. Juan 8, 28. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Todo esto es bueno mirarlo. Juan 8, 28. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Vean ustedes esto. Yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que yo digo lo que el Padre me enseñó. Sabrán que yo soy. Mírenlo acá. Entonces ustedes sabrán que yo soy, ¿no? Y aquí lo traduciríamos. Entonces sabrán que quien te habla, quien les habla, yo soy quien habla, yo soy el que habla y que no hago nada por mí mismo. Muy bien. ¿Por qué es importante esta revelación del nombre de Dios? Entonces, Él así da a conocer las riquezas que vienen en su misterio. Solo Él habla, o sea, solo Él es. Desde siempre y por siempre, solo Él es el que nos habla, es decir, solo Él nos habla. Desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Acuérdense que les había hecho la referencia al Génesis, que con su palabra fue que hizo el cielo, la tierra y todo lo demás. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, Efesios 2:4. Siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual trascendente, omnipotente, eterno, personal, perfecto. Él es la verdad y el amor. Qué definición tan bonita de Dios. Entonces es importante que Dios nos dé a conocer su nombre. Revelación significa eso, dar a conocer, para poder nosotros ir a escudriñar y a buscar las riquezas que contienen este misterio tan grande. ¿No? Él es el que va más allá de la historia, Él es el creador, Él es nuestro Salvador y Él es el rico de misericordia, el Espíritu Santo, el ser espiritual trascendente. Muy bien. Aquí hay una frase de Santo Toribio de Mogrovejo. Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad. ¿En qué sentido Dios es la verdad? Entonces, Dios es la verdad misma y como tal ni se engaña ni se puede engañar. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Dios es luz, en Él no hay tiniebla. El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Y este es un tema tan complejo, el tema de la verdad. Ojalá que en algún momento lo podamos ver con calma. Vamos por ahora a verlo en la Biblia. Juan 18:37. Juan 18:37. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido, he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es la verdad, escucha mi voz. Aquí estaba Pilatos hablando con Jesús antes de mandarlo matar. Ese pequeño diálogo, además es muy interesante. Si Pilato hablaba con Jesús, entonces ¿en qué idioma hablaban? Seguramente en latín, porque Pilatos era un romano, seguramente hablaba latín. Quiere decir que Jesús entendía latín, o tal vez hablaban en griego, que era como el idioma común de la época. Bueno, no sabemos en qué idioma hablaron. Lo cierto es que Jesús le entendió y Jesús le pudo contestar. Y lo que le dijo es esto tan bello.
Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es que el hecho de que Jesús le conteste así, eso es testimonio de la verdad. Me explico. Pilato lo estaba juzgando, lo estaba interrogando para saber qué hacía con él, si era culpable o no. ¿De qué lo acusaban a él? De que había dicho que era rey. Y le preguntan, ¿usted es rey? Y Jesús dice, sí, soy rey. O sea, haga de cuenta que capturan un narcotraficante. Y entonces el juez le pregunta, ¿usted es narcotraficante? Pues él para defenderse, ¿qué es lo que tiene que decir? No, yo no soy narcotraficante. Y si alguien quiere meterlo a la cárcel, tiene que demostrar que sí es y que está mintiendo. ¿No? Aquí Jesús le pregunta, ¿usted es rey? Porque si usted es rey, lo vamos a tener que matar por ser rey, porque aquí no puede haber más reyes que el rey de Roma, el emperador romano. Usted lo acusan de que usted dice que es rey, de que usted está diciendo que es rey. ¿Usted es rey? Contesta Jesús, tú lo dices, yo soy rey. Entonces, uy, ¿cómo así? Pues yo esperaba que me dijera que no, ¿no? Y entonces Jesús agrega, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo voy a decir la verdad, yo sí soy rey. El que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces, el que es de la verdad, escucha mi voz. Miren esto tan bello. ¿Quién escucha a Jesús? El que es de la verdad. Él es el que lo escucha, él es el que le cree. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro. Entonces Pilatos quiere excusarlo. Bueno, ¿y qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él motivo para condenarlo. Bueno, lo importante es que Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Él da testimonio de la verdad. ¿De qué modo revela Dios que Él es el amor? Entonces, Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el que da un padre o una madre por sus hijos o el de un esposo por su esposa. Dios es en sí mismo el amor. Ay, por favor, queridos alumnos de confirmación, apréndanse de memoria este texto. Primera carta de Juan 4, 8, 16. Primera carta de Juan 4, 8, 16. Entonces, primera carta de San Juan, capítulo 4, verso número 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Me encantaría que se lean todo el capítulo, pero pues ahora no es el momento. Léanselo ustedes juiciosos en su casa, allá leyendo este texto. Entonces, que Dios es amor, que da completa y gratuitamente ese amor. Y miren este otro texto de San Juan 3, 16, 17, que es precioso. Tanto amó Dios al mundo, o tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que el mundo se salve por él. Ahí les faltó la palabra Dios, pero se entiende perfectamente. Ojo por esto. Al mandar a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo, Dios se revela en Él mismo, que Él mismo es eterna comunicación de amor. Esta frase me parece fantástica. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. Bueno, y aquí encontramos pues todo esto que es hermosísimo. Creo que Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Creer en Dios, el único, comporta conocer su grandeza, su majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, o sea, en los momentos difíciles. Y reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios, usar rectamente las cosas creadas por Él. Uy, aquí toca citar. Les voy a mostrar esta cosa hermosa que se llama, lo acaba de escribir el Papa, un texto
Laudato Si. Espero que ustedes allá en su casa lo lean con calma porque de verdad que sí vale la pena. Sí vale la pena leerlo. Esta última encíclica del Papa que se llama Laudato Si. Se los muestro para que ustedes lo puedan leer en su casa. Laudato Si. Mírenlo acá. Laudato Si. Está fresquito, recién hecho, es lo último que ha hecho el Papa Francisco sobre la importancia de la creación. Y esto sí que sería bueno que se lo leyeran porque precisamente nos ayuda a entender qué significa que Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuál es el mensaje de la fe? El mensaje central de la fe y de la vida cristiana. Ese misterio es el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué consiste? Que creemos en un solo Dios y que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? A ver. Es un misterio. Y aunque Dios nos dejó todas las pistas y todo clarito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso no es tan fácil de entender. Así es la sola razón humana, es difícil. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo, Dios se había revelado todo esto, pero no lo veía tan claro. Este misterio, en cambio, nos ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Entonces, la razón humana solita difícilmente puede llegar a alcanzar el misterio de la Trinidad. Pero Jesucristo nos lo explicó, nos lo mostró de una manera, no digamos muy clara, pero sí está ahí evidente que sí se ve. Y es la fuente de todos los demás misterios. Estudiando se puede entenderlo, por lo menos darse cuenta que sí. Eso nos lo reveló Jesús. O sea, revelar significa dar a conocer, ¿no es cierto? Algo que no se ve, dar a conocer algo que no se ve, algo que está ahí a los ojos, pero oculto. Y entonces, al revelarlo es que se destapa y se ve. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Nos dice precisamente que Dios es Padre. Eso es una revelación nueva de Jesucristo, algo que no sabíamos de Dios, que Él es Padre, no solo como creador del universo y del hombre, sino de todo, porque Él engendra eternamente en su seno al Hijo, o sea, a Jesucristo, que es el verbo, vea, palabra, la forma de referirse a Jesús, verbo, ¿no? Saben que verbo es una palabra que significa acción o movimiento. Acuérdense que dijimos que ¿quién era Dios? El que habla. ¿Se acuerdan? Vea, otra referencia a esto. Verbo, Jesucristo como verbo. Resplendor de su gloria e impronta de su sustancia. Eso está muy complicado, vamos a verlo, Hebreos 1:3. Eso es filosofía, pues lógico que yo lo entiendo porque el que ha estudiado filosofía lo entiende, pero no es una cosa tan fácil de entender así nomás. Vamos a ver qué significa esta frase. Resplandor de su gloria, impronta de su sustancia. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Vamos a ver cómo nos dice aquí la palabra de Dios. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Impronta significa huella. Ahora les explico un poquito qué es impronta. Bueno, huella, no. Ahora les explico qué es impronta. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Entonces me gusta mucho. ¿Impronta qué es? Impronta es sacar. A ver, voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, porque no es fácil de decir. Los carros, por ejemplo, tienen un número grabado en relieve sobre ciertas partes metálicas. Por ejemplo, el motor tiene un número de serie que se pone así en relieve en metal sobre el motor. Y entonces, para sacar las improntas, lo que se hace es, se pone un papel
Antes de poner el papel se le echa bastante lápiz, ¿no? O por ejemplo, papel carbón, se unta bien, 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 bien de papel carbón y luego se le pone encima cinta pegante para que se le pegue el carbón. Y entonces le quedan la cinta pegante las letras marcadas. Eso es una impronta. Vamos a ver aquí en Wikipedia. Bueno, aquí definición de impronta, significado y concepto. Entonces, la impronta es la impresión, huella o marca dejada por una persona u objeto. Se trata de una seña característica particular y distintiva. Vemos algunas oraciones de ejemplo. La impronta del nuevo entrenador ya se advierte en el equipo. El vehículo aún exhibe la impronta del impacto. No tiene una gran voz, pero me gusta su impronta. Bueno, ahí tenemos un poquito qué es impronta. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios como el Padre y el Hijo y procede del Padre. Juan 15, 26. Vamos a leerlo. Procede del Padre. Juan 15, 26. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando venga el Paráclito, o sea, el defensor, el abogado que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Nombre masculino, Espíritu Santo. Muy bien. Paráclito en la Enciclopedia Católica. Vamos a ver. Paráclito o consolador. Latín consolator, griego parácletos. Una denominación del Espíritu Santo, la palabra en griego, la cual al menos como designación del Espíritu Santo aparece solo en el Evangelio de San Juan y ha sido traducido variamente por abogado, precisamente yo había dicho así, intercesor, maestro, ayudante, consolador. Esta última traducción, aunque difiere de la forma pasiva del griego, se justifica por el uso helenístico, una serie de versiones antiguas, la autoridad patrística y litúrgica, necesidades evidentes del contexto de San Juan. No nos enredemos más con eso. Ya sabemos que al Espíritu Santo también se le dice Paráclito. Paráclito. Entonces, cuando hablemos del Paráclito, ya sabemos que estamos hablando del Espíritu Santo. Ok. De la Santísima, estamos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre, principio y fin, origen de toda la vida de la Trinidad. Procede también del Hijo, filioque. Aquí esta palabrita es donde está el problema que les digo, pero no vamos a profundizar en eso. Por el don eterno que el Padre hace del Hijo. O sea, Dios está regalándonos, ofreciéndonos a su Hijo constantemente. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. ¿Quién guía a la Iglesia? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Santificarnos y guiar a la Iglesia. Juan 13, 16. Vamos a ver aquí el Evangelio de San Juan 13 y versículo 16. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Miren esto tan bello. El servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Vea esto tan bello. El servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Muy bien. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído y les anunciará lo que ha sucedido. ¿Ven? Él es el que guía a la iglesia. Él es el que guía a la iglesia. ¿Cómo expresa la iglesia su fe trinitaria? O sea, la fe en Dios uno y trino. La iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren lo que dice el credo. Creo en Dios. Y empieza Padre, luego Hijo y luego Espíritu Santo. Lo que pasa es que creo en Dios Padre y entonces empieza a explicar el Padre. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después Jesucristo, su único Hijo. Después Espíritu Santo. Entonces, así en el credo está expresado
que creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas, es decir, la relación del uno con el otro. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Cómo obran las tres personas divinas? Inseparablemente en su sustancia. Sustancia es lo que lo hace ser eso y no otra cosa. Esencia, sustancia. Inseparable es su única sustancia. Las divinas personas son también inseparables en su obrar. En su sustancia, o sea, en lo que son inseparables. En lo que son y en lo que hacen. Eso, pongámoslo en palabras sencillas. Las tres personas de la Santísima Trinidad son inseparables en lo que son y en lo que hacen. La Trinidad tiene una misma operación, hacen lo mismo siempre. Pero en el único obrar divino, cada persona lo hace presente en el modo que es propio de la Trinidad. Entonces el Padre, el Creador, el Hijo, el Salvador, el Espíritu Santo, el Santificador. Miren esto de la Beata Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma, haz que de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Leámoslo de nuevo. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Quería saltar en amarillo, pero me corta aquí esto. Muy bien. Vean ustedes qué cosa tan bella. ¿Qué significa? Ya vamos a terminar, nos queda poquito. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? O sea, que todo lo puede. Dios se revela como el Padre, el fuerte, el valeroso. Salmo 24, 8. Vamos a ver qué dice Salmo 24, 8. Bueno, les cuento que así como Isaías, a veces se me pierden también los salmos. Salmo 28, 8 creo que decía, ¿verdad? Salmo 24, 8. Tengo también problemas de memoria. 24, 8. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Él es el Señor, es el fuerte, el Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, no los combates. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor es fuerte, Él es el poderoso, el Señor poderoso, no los combates. Muy bien. Él es el Todopoderoso, aquel para quien nada es imposible. ¡Ay, este texto sí es hermoso! Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Esto sí es fantástico. Es el texto que le dice el ángel Gabriel, le dice a María esto. Nada es imposible para Dios, porque no hay nada imposible para Dios. Bueno, no voy a ponerles más videos, pero me encantaría ponerles el de la hermana Glenda, que dice, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios? Se los quedo debiendo. Me encanta, pero es que no quiero alargar demasiado mi catequesis. Entonces, su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo porque Dios se hizo hombre, se encarnó, se hizo carne, y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial, o sea, la adopción como hijo, y en el perdón de la adopción que Él nos hace a nosotros como hijos, y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia en su oración se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno, así lo llama. Dios Todopoderoso y Eterno, o sea, que no tiene principio ni fin. Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué es importante afirmar que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, como dice Génesis 1:1? Esto es importante decir que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, porque la creación es el fundamento
de todos los designios salvíficos de Dios, todo lo que ha hecho Dios para salvarnos. Manifiesta su amor omnipotente, o sea, siempre de todopoderoso y lleno de sabiduría. Es el primer paso hacia la alianza del Dios único con su pueblo. Es el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Jesucristo. Es la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin. ¿Quién ha creado el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la obra de la creación se atribuye especialmente a Dios Padre. O sea, acuérdense que la Trinidad está unida en lo que es y en lo que hace, pero se le atribuye a Dios Padre, Él es el creador, Padre creador. O sea que ahí también estaba el Espíritu Santo y el Hijo trabajando con Él, ¿no? ¿Por qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, su verdad y su belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda hacer todo en todos. 1 Corintios 15:28 está tal cual. Para gloria suya y para nuestra felicidad. Dice San Ireneo de León, porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. O sea, Dios nos tenía en mente cuando nos hizo. La gloria de Dios, su presencia, se manifiesta en eso, que Dios quiso hacernos y darnos este mundo, esta vida. ¿Cómo ha creado Dios el universo? Dios lo ha creado libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un designio ciego o al azar. Dios crea de la nada, ¿no? Un mundo ordenado y bueno, que Él trasciende de todo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la providencia divina? La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él mismo nos ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a ésta la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa las unas de las otras. ¿Cómo colabora el hombre con la providencia de Dios? Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitándolos en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Filipenses 2:13. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Bueno, el interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de toda la fe cristiana. Dios no es, de modo alguno, ni directa ni indirectamente la causa del mal. No, Él no hizo el mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer al gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. ¿Por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y de nuestra redención. Muy bien. Entonces vamos a ver hasta ahí. Creo en Dios Padre Todopoderoso y ahora después veremos que es el creador del cielo y de la tierra en nuestra próxima catequesis. Así que les deseo que disfruten la vida, de la creación y de todas estas cosas tan bellas y tan buenas que Dios nos ha regalado. Dios los bendiga y los llene de gracia y amor. No olviden, por favor, leer Laudato Si. Entonces, grabación de pantalla. Uso de confirmación.